Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar acerca de uno de los factores muy importantes en el cáncer, que es la nutrición en pacientes oncológicos. La nutrición puede afectar tanto en el desarrollo del tratamiento como en la evolución de la enfermedad. Así que vamos a comenzar. Para comenzar este video tengo a mi querida amiga Mary Guerrero. Ella es médico internista, tiene una maestría en nutrición y especialista en pacientes oncológicos. Bienvenida Mary, gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias, Mauricio, por esta invitación para tocar un tema que es muy importante en la actualidad, la nutrición, pero sobre todo basada mucho pues, en pacientes oncológicos. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Mary. Mary, mira, aquí tengo unas preguntas que normalmente hacen los pacientes, entonces lo que queremos es que nuestros amigos que nos están viendo, pues, y que tengan dudas, pues, sepan de qué estamos hablando y nosotros podamos subsanar esas dudas, ¿sí? Perfecto. La primera pregunta que tienen ellos es ¿cómo la nutrición influye en los pacientes oncológicos, en los pacientes con cáncer? Porque es importante. Ajá, así es. La nutrición tiene un punto fundamental en todos los aspectos de la vida. Es supremamente importante, pero adquiere más importancia cuando ya hay una patología. Dentro de todas las patologías a la cabeza, la que más consume el aspecto nutricional es el cáncer. Entonces, de ahí la importancia del diagnóstico del paciente en cuanto sea diagnosticado con una enfermedad patológica, sea derivado al sistema de nutrición para nosotros pues tener que evitar que este paciente su enfermedad lo consuma más y lo deteriore más. O sea, no es lo mismo empezar una enfermedad con un estado nutricional adecuado que empezar ya una enfermedad oncológica con un severo estado de desnutrición. Entonces, siempre lo importante es el diagnóstico inicial del paciente y conjuntamente con eso, pues, nutrición de la mano para que este paciente, pues, no tenga una evolución tórpida en cuanto al desarrollo de su enfermedad. Siguiendo esa pregunta, ¿cómo la nutrición puede conllevar al buen desenvolvimiento para el tratamiento del paciente? ¿En qué influye? Aparte de lo que nos acabas de decir, ¿qué más puede influir? Bueno, en la actualidad se habla mucho acerca del impacto que tiene el estado de desnutrición en los efectos secundarios de los pacientes y los tratamientos oncológicos. Es decir, se habla ya que un adecuado estado nutricional del paciente hace que estos no tengan tantos efectos secundarios de los tratamientos oncológicos. Es decir, si yo tengo una buena reserva corporal, voy a tener una buena sistema de defensa de mi sistema para evitar los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos, porque recordemos que mientras más severamente esté el paciente desnutrido, va a sentir más los efectos de los tratamientos oncológicos. Por eso no es lo mismo un paciente con un estado nutricional adecuado que un paciente con un estado nutricional, pues, ineficiente. Entonces, siempre es nutrición, el diagnóstico inicial con el paciente para evitar también estos efectos secundarios de los tratamientos y que estos sean tan intensos en este paciente. ¿Cuándo hablamos de un paciente desnutrido? ¿Cuándo hablamos de un paciente desnutrido oncológico? ¿Cuándo estamos hablando Esa es una pregunta supremamente importante de tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Muchas veces, pues, los médicos podemos tener la idea de que, bueno, no lo vamos a mandar a nutrición porque todavía está gordito, porque todavía se lo ve bien, porque todavía puede aguantar. Pero no nos puede en este camino errar el tratamiento con el paciente. ¿Por qué? Porque si el paciente ya empieza con los tratamientos, va a dejar de comer por efecto de la enfermedad, por preocupación también, que es un aspecto importante que debemos tener en los pacientes, porque no es sencillo que a uno le den una noticia y pues siempre yo digo que cuando uno tiene un problema, lo que primero hace es dejar de comer. Entonces, el paciente es importante que arranque de la mano con el médico y en conjunto pues con los servicios complementarios, ¿no? Otra pregunta que me hacen los pacientes o que me imagino que en tu consulta también lo han de hacer es, doctor, qué puedo comer cuando yo ya estoy diagnosticado con cáncer? ¿Qué puedo comer? ¿Qué podría comer un paciente o eso depende de alguna patología o de alguna enfermedad? Así es, depende mucho del tipo de patología, de qué tipo de cáncer tenga el paciente.
Una alimentación, por ejemplo, un paciente con un tumor en lengua es distinta a una alimentación de un paciente con cáncer gástrico. En realidad los tumores del tubo digestivo son los que con mayor predominio hay en cuanto a la desnutrición. Entonces siempre nosotros debemos tener en cuenta qué tipo de cáncer, qué tipo de tumor es, porque por ejemplo tengo un paciente con un tumor en la boca donde obviamente no va a poder masticar, no va a poder deglutir. Tengo un paciente con cáncer de colon, donde son patologías distintas. Hay recomendaciones generales que se le da a todo tipo de paciente, pero de allí viene es ser lo específico de acuerdo a cada patología. Claro, así es. Y si, bueno, si no puedo comer, ¿qué preguntas te hacen los pacientes? Te dicen, doctora, no puedo deglutir, no puedo tragar, ¿cómo me puede ayudar? ¿Cómo puede ayudar la nutrición en este caso? Bueno, esa es una pregunta supremamente importante, porque por ejemplo muchos de ellos no pueden comer, sea por el tipo de patología que tengan en boca o por también efectos secundarios de los tratamientos. Hay muchos pacientes con náuseas, no toleran el olor de la comida y por lo tanto no quieren comer absolutamente nada. Para eso nosotros nos tenemos que basar mucho en las técnicas de alimentación. Por ejemplo, algo que ayuda muchísimo con las náuseas es comer pues licuados, cremas, compotas. Entonces eso nos va a ayudar a nosotros a dar esa orientación al paciente de que tenga que cocinar todo hecho en crema, todo en compotas, todo en licuado, porque va a ser de más fácil dilución. Pero no solamente quedarnos allí, ese es apenas el 50% de la alimentación. Y viene una ayuda complementaria que tenemos con los pacientes, que son los suplementos nutricionales. En este momento entran en juego los suplementos nutricionales, que yo le llamo una complementación a la alimentación. Claro. Porque recordemos que si el paciente no está, por ejemplo, del 100% que nosotros requerimos por día, el paciente come 25% de la alimentación, el otro 75% lo tienen que cubrir los suplementos nutricionales. Y de estos hay una variedad infinita. Tenemos fórmulas líquidas, fórmulas en polvo, fórmulas en compotas, y tenemos que ir individualizando de acuerdo al requerimiento y la necesidad del paciente. Si no puede deglutir, tenemos las fórmulas bebibles. Hay otros pues que podemos agregar incluso fórmulas sin sabor que se le agrega en las cremas para enriquecer el alimento. O sea, de aquí nosotros nos valemos mucho de la técnica culinaria, cómo cocino los alimentos, cómo complemento, cómo hago el empate con el suplemento nutricional. O sea, es muy importante que también ingrese el familiar, sí, a saber todos estos conocimientos que nos estás diciendo. Exactamente, el familiar tiene que estar allí, porque ¿qué sucede? Que uno con la enfermedad, pues uno no puede pensar en nada más. Entonces siempre nosotros hacemos las recomendaciones alimentarias con el familiar, porque él es el que se encarga de administrar y proveer el alimento al paciente. Siempre digo también, y es algo que nosotros olvidamos mucho, la presentación de los platos. Es decir, yo estoy preocupada porque mi paciente coma y le sirvo en el mismo plato de siempre. Pero eso es un punto importante, porque yo lo que tengo que hacer aquí es servir en platos pequeños, porque como bien dicen, la comida entra por los ojos. Así es. Entonces, si me sirven en una cosa desbordada, yo que no tengo ganas de comer, que estoy con mucha náusea, veo eso y no como. Te deprimes. Entonces, me deprimo más. Y ahí viene un juego un poco de entre la pelea del paciente y del familiar. Por eso siempre las consultas nutricionales son con el familiar más cercano, el que se va a encargar de la alimentación, porque nuestra orientación no solamente va al paciente, va también al familiar. Y es un poco llegar a un punto medio de coordinación, porque el paciente puede decir, yo no quiero esto, pero el familiar, te lo tienes que comer todo. Claro. Y viene un conflicto. La desesperación que tiene el familiar de que su paciente coma, entiendo. Entonces, ahí nosotros venimos y le decimos a los familiares, bueno, sírvale platos pequeños, que coma de 6 a 8 veces al día, porque vamos a, de esa forma, complementar. La idea siempre es llegar al 100%. Esa es la idea. Mary, una pregunta que tengo. Si ya el paciente está en tratamiento, y este tratamiento, la quimioterapia, ¿no? La quimioterapia, la radioterapia, lo que conlleve el tratamiento del cáncer, comienza con síntomas, con náuseas, con vómitos, aparte de los medicamentos que nos dijiste que puede recibir los pacientes. ¿Hay alguna otra cosa que le ayude al paciente para que se pueda nutrir? ¿Qué nos puedes decir eso? ¿Qué le puedes decir a nuestros amigos? Bueno, siempre la vía de elección va a ser la vía oral. Yeah. Siempre, es decir, nosotros que hacemos nutrición tenemos un precepto que dice que mientras el intestino funciona hay que usarlo. ¿Qué significa? Que existe, de acuerdo pues a mi paciente, si tolera la vía oral, las náuseas, damos medicación para las náuseas, que eso se encargan los médicos pues tratantes del paciente,
y damos la alimentación, pero existen casos donde que definitivamente el paciente no puede ser alimentado por vía oral ni por sonda, va a un tipo de nutrición especial que ya se lo tiene que hacer netamente en el hospital, que es una nutrición parenteral, o sea, una nutrición por las venas. Es otra forma de darle de comer al paciente, es decir, el paciente ya no va a comer por su boquita, sino va a ser alimentado por las venas, que esto podríamos decir como una alimentación de tipo transitorio. Pero para llegar a esa fase, es en una fase que tratamos nosotros siempre de mantenerlo como que de último recurso. Agotamos todas las formas posibles para que nuestro paciente coma por la boca, y eso tiene una razón de ser, porque los alimentos que se ingieren van directo al intestino y eso es lo que estimula el sistema inmunitario. O sea, la verdadera defensa de las personas radican en el intestino. Entonces, si yo tengo reforzado mi sistema intestinal, tengo reforzado mi sistema inmunológico. Por eso los abuelos eran muy sabios y decían, enfermo que come no muere. Así es. Y tenían mucha razón en eso. Ahora, en la actualidad, se habla mucho de eso y que el sistema inmunitario realmente radica en el intestino. Tanto se habla que si yo tengo un intestino fuerte, un intestino fortalecido, con una adecuada alimentación, muy probablemente poco enferme, y si llego a enfermar, saldré más rápido de ese proceso. Entonces, la vía oral siempre va a ser la vía de elección. Eso es un muy buen ejemplo y muy buen consejo. Mary, ¿qué hay de los mitos que tienen los pacientes? Siempre nos preguntan, doctor, ¿me puedo tomar vitaminas? ¿Puedo tomar este suplemento, pero que es de manera natural, que me lo está diciendo mi comadre o me lo dice mi compadre? Doctor, ¿puedo hacerlo? ¿Qué hay de eso? ¿Puedo, por ejemplo, el complejo B, la vitamina B, tomar? ¿Los multivitamínicos se pueden tomar? ¿O qué nos puedes decir? Bueno, en relación a la alimentación existen muchísimos mitos, y el trabajo nuestro es ir desmitificando la alimentación. Por ejemplo, una de las cosas fundamentales que llegan los pacientes y dicen, ¿sabe qué, doctora? Me dijeron que no huevo porque el colesterol que viene me va a producir más colesterol, y entonces es irle diciendo que no, que eso no es así, que el colesterol que actualmente pues en la yema, que se encuentra en la yema de huevo, uno tiene que comer el huevo cocinado, siempre y cuando no lo fría, porque si en el momento que yo frío un huevo, pues ahí ya está perdiendo proteínas. Está perdiendo, más que nada, voy ganando grasas insaturadas. Claro. La yema de huevo tiene vitamina D, que eso pues me ayuda mucho a mi sistema inmunológico. Otro tema importante son los multivitamínicos. Si un paciente tiene una adecuada alimentación, nosotros complementamos con un suplemento nutricional que en su mayoría tiene vitaminas, de todo el complejo de vitaminas. Pero debo también ver a qué tipo de paciente doy las vitaminas y en qué momento. Claro, si está recibiendo quimioterapia, ¿puede tomar? Ahí, sí, es que lo que pasa es que el paciente oncológico es un paciente carente de vitaminas y minerales. Entonces, los suplementos nutricionales lo que hacen es complementar lo de la alimentación, porque recordemos que es un paciente que no está comiendo. Entonces, yo le estoy con los suplementos complementando esa alimentación. Pero si yo soy una persona pues que no tengo un cáncer, que tengo una alimentación adecuada, los multivitamínicos, ¿como que para qué? Porque yo tengo una alimentación óptima, estoy nutriéndome todos los días con mis alimentos. Pero un paciente oncológico es un paciente depauperado en su sistema inmunológico. Así es, correcto. Entonces, debo ser muy prudente en dar el suplemento en el momento indicado. Otro tema también importantísimo son, por ejemplo, se habla mucho de la cúrcuma, se habla mucho pues, de alimentos que tienen este poder de ayudar a los pacientes oncológicos, pero también tienen contraindicaciones. Existen ciertos quimioterápicos que, por ejemplo, tienen una interacción con la cúrcuma. Por eso siempre es prioritario que la alimentación sea llevada por un profesional que conozca al respecto. Yo como familiar puedo darle a mi paciente todo lo que me dicen, por la desesperación tal vez de querer que mi paciente salga del proceso. Pero también existen interacciones medicamentosas, interacciones farmaconutrientes que llamamos nosotros, es decir, esta vitamina o esta sustancia natural se contraindica con esta medicina de quimioterapia. Entonces siempre yo tengo que saber, yo siempre pregunto a los pacientes qué esquema de quimioterapia está llevando, porque de acuerdo a eso también me he enfocado esto sí, esto no. Entonces, por ejemplo, hay un caso muy puntual que te puedo comentar acá, es por ejemplo un paciente con cáncer de ovario. Dentro del esquema de tratamiento hay ciertos medicamentos que interaccionan con la cúrcuma. Entonces, por ejemplo, viene el paciente, recibe su quimioterapia y luego sabe que no puede comer esto durante este tiempo, puede comerlo en el tiempo de acá. Claro. Pero eso solamente lo va a saber una persona que maneje y haga la especialidad. Correcto. Porque recordemos pues que la parte oncológica es una especialidad que abarca muchas cosas.
Si yo no tengo pues la experticia del caso, lejos de ayudar a mi paciente, puedo comprometerlo. Entonces, las Así cosas es. no son tan inocuas, hay que tomarlas bien y saber en qué momento yo doy las vitaminas, en qué momento yo doy los suplementos, en qué momento puedo recomendar algo natural. Debo tener mucha precaución, sobre todo determinando en qué tipo de quimioterapia está recibiendo el paciente. Ajá. Mary, ya como para concluir el video, ha sido una conversación muy buena, muy interesante. Yo creo que va a ayudar mucho a nuestros amigos que nos están viendo. Para los pacientes que son terminales, que ya no podemos hacer casi mucho con ellos, ¿qué tipo de nutrición se les puede dar? ¿Qué consejos puedes darles a nuestros amigos? ¿Qué podemos hacer para ellos? Bueno, allí entra mucho el dilema ético-médico. Es decir, que debo de identificar hasta qué punto mi paciente puede ser alimentado. O sea, nosotros lo que hacemos aquí es, el paciente en estas condiciones, no suspender nada. O sea, puede tranquilamente comer todo como se dice. O sea, y lo que buenamente pueda tolerar. Existen pacientes en los cuales, y son casos más dramáticos, en los cuales pues no pueden comer absolutamente nada por boca, porque son pacientes que vomitan, que a pesar de que tener una sondita, que es un tubito en la nariz, vomitan y es muy difícil. Ante esta situación, lo que recomendamos nosotros es poner siempre una vía periférica con sus vitaminas y tratar de dar de esa forma, ya por la vena, una alimentación que no es la completa, pero por lo menos sirve para paliar el momento del paciente. Sí. Entonces nosotros no quitamos nada. Yeah. Y pues bueno, que los pacientes coman lo que buenamente puedan tolerar. ¿Sí? Entonces hay que mantener siempre la hidratación, porque el agua es un punto súper olvidado, que tomen su agüita y tratar pues de cumplirle esos deseos de alimentación que tiene el paciente y que de pronto alguien se los quitó o por determinada situación no le pudieron dar, y que al momento quiera comer, dele, porque ya no podemos pues ponernos en estas restricciones alimentarias. Gracias por los consejos. Mary, gracias por haber venido nuevamente. ¿Qué recomendaciones puedes dar, algún consejo que quieras dar a nuestros amigos ya para terminar el video? Bueno, la base siempre es la adecuada alimentación. Para todo tipo de patología, la nutrición es un punto fundamental. Siempre se dice, y a mí me gustan mucho los refranes, prevenir es mejor que lamentar. Así es. Y en la actualidad estamos hablando, nos salimos un poco tal vez del contexto oncológico, pero para el caso sirve, porque 7 de cada 10 ecuatorianos hay sobrepeso y obesidad. Entonces, la alimentación hay que hacerla desde el vientre materno. O sea, nosotros tenemos que prevenir desde las mujeres embarazadas. Si yo quiero que mi hijo tenga un buen estado nutricional, si yo quiero que mi esposo tenga un buen estado nutricional, que mi familia tenga un buen estado nutricional, tengo que empezar por la cocina. Por mi casa, dándole a los chicos una adecuada alimentación, porque es la única forma que tenemos, Mauricio, de prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles. Diabetes, hipertensión, obesidad y cáncer. La alimentación adecuada es la base para evitar este sinnúmero de patologías que han venido en auge últimamente, que en la actualidad ya, por ejemplo, la obesidad es considerada una pandemia. Entonces, frente a qué nos estamos afrontando nosotros, y la forma de alivianar eso, de apalear todo esto, es comiendo saludablemente. Gracias, Mary. Yo te quisiera invitar la próxima vez para hacer un nuevo video para hablar de nutrición y tratamiento quirúrgico. Tú sabes que yo soy cirujano oncólogo y algunos amigos nuestros pues han de tener esas dudas también, así que nos gustaría que nos acompañes nuevamente. Claro, con gusto. Siempre la nutrición es una pasión, y como tenemos nosotros un dicho en la especialidad, la nutrición no es una opinión, es una ciencia. Entonces, le agradezco pues la cordial invitación de Mauricio. Nos gustaría a todas las personas que hacemos nutrición que trabajemos en conjunto, porque el paciente no es un ente aislado, siempre se necesita de un equipo multidisciplinario. Y como siempre digo yo, nutrición es la cerecita del pastel. Por donde sea que veamos las enfermedades, nutrición siempre toca un punto importante. Entonces yo te agradezco el espacio y pues bueno, dale, yo estoy dispuesta pues a las preguntas, ¿no? Amigos, cualquier información, cualquier duda que tenga, en la descripción del video, aquí abajito, voy a dejar el teléfono, las redes sociales y la dirección del consultorio de la doctora Mary Guerrero, por si acaso tengan alguna duda y alguna consulta que quieran. Muchas gracias por habernos visto. Gracias, Mary, por haber venido nuevamente, y pues nos veremos nuevamente. Claro que sí, con gusto.